Cuando observamos la trayectoria de figuras influyentes y exitosas como Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein, Nelson Mandela y tantas otras personalidades históricas, es común sentirnos abrumados por un sentimiento de insuficiencia. La vida de estas personas parece estar llena de grandes logros, conquistas extraordinarias y un propósito inquebrantable. Mientras tanto, muchas veces nuestras propias vidas pueden parecer pequeñas o carentes de impacto. Sin embargo, lo que a menudo olvidamos es que el verdadero significado de la vida no está definido únicamente por grandes logros o por la fama mundial, sino también por las pequeñas acciones diarias, las batallas internas que enfrentamos y la búsqueda constante de autoconocimiento y crecimiento personal. Así como ellos, también somos capaces de recorrer un camino lleno de sentido. Pero nuestro recorrido es único, moldeado por las sombras que integramos, por los fracasos que superamos y por los momentos en los que, incluso frente al miedo, decidimos actuar. En muchas de sus obras, Carl Jung exploró profundamente la búsqueda de significado y autoconocimiento. Según él, el propósito de la vida no está en lo que conquistas, sino en quién eres y en cómo actúas. Para Jung, el ser humano está compuesto por su totalidad psíquica, que abarca tanto los aspectos conscientes como los inconscientes. En el centro de nuestra conciencia, que representa todo lo que conocemos y reconocemos, se encuentra el ego. Sin embargo, además del ego, existe una vastedad que no reconocemos: el inconsciente, donde reside nuestra sombra o nuestro lado oculto. Jung afirmó que el inconsciente es la clave para descubrir el propósito de nuestra vida, ya que este propósito no es algo objetivo o universal, sino algo único y específico para cada individuo. Carl Jung, psiquiatra y psicoanalista suizo, fue el fundador de la psicología analítica y dejó un legado valioso a través de sus obras. Entre sus trabajos más importantes están La psicología del inconsciente, El hombre y sus símbolos, Los arquetipos y el inconsciente colectivo, El hombre moderno en busca de un alma, La psicología de la transferencia, Recuerdos, sueños, pensamientos y las relaciones entre el yo y el inconsciente. En este video exploraremos los pasos necesarios para que tu lado oculto, tu sombra, revele el verdadero propósito de tu vida, según la filosofía de Carl Jung. Carl Jung decía: tus visiones se volverán claras solo cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Esta reflexión poderosa nos recuerda que cada persona tiene un significado y un propósito únicos, moldeados por quién es y por lo que desea para su vida. Sin embargo, para descubrir el verdadero propósito de tu existencia, es esencial, antes que nada, conocerte a ti mismo. Muchas personas creen que ya se conocen profundamente. Puedes pensar que entiendes bien tus características, fortalezas, debilidades y deseos. Esto puede llevar a la tentación de lanzarse directamente a la búsqueda de tu propósito. Pero, según Jung, el verdadero autoconocimiento requiere un proceso más profundo, algo que él llamó la realización de uno mismo. Todo ser humano está formado por partes conscientes e inconscientes, los aspectos que conocemos y los que permanecen ocultos en nuestra psique. En este contexto, surge la sombra o lado oculto, que representa el lado reprimido de nuestro inconsciente. La sombra es donde habitan deseos, emociones y características que negamos o reprimimos a lo largo de la vida. Por ejemplo, tu sombra puede contener sentimientos de envidia, ira o pereza, así como pasatiempos o intereses de los que te avergüenzas de admitir o que crees que ya deberías haber superado. Debido a que está enraizada en el inconsciente, la sombra a menudo escapa a nuestra percepción. Estos rasgos fueron tan reprimidos e ignorados que no surgen de manera natural en nuestros pensamientos. En lugar de eso, tendemos a identificarnos excesivamente con nuestra persona, el papel que desempeñamos inconscientemente para ser aceptados o admirados por los demás. Esta persona funciona como una máscara que usamos para interactuar con el mundo,
Y a menudo cambiamos de máscara dependiendo de la situación o el contexto. Reconectarse con tu sombra exige esfuerzo genuino e intencional. Jung llamaba a este proceso el trabajo de la sombra, un camino esencial para alcanzar el autoconocimiento. Para esto, es necesario reservar momentos regulares de reflexión sobre nuestros comportamientos, pensamientos y sentimientos cotidianos. Herramientas como la escritura en diarios o la práctica de la meditación pueden ser extremadamente útiles en este proceso. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué actué de esta manera? ¿Eso pareció auténtico? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuál fue mi primer instinto en determinada situación? Este trabajo de mirar hacia adentro no es fácil, pero es profundamente transformador. Enfrentar la sombra exige valentía para reconocer aspectos de uno mismo que pueden ser incómodos o desafiantes. Sin embargo, es en este enfrentamiento donde se encuentra la clave para una vida más auténtica y significativa. Cuando comenzamos a integrar la sombra en nuestra conciencia, ganamos una nueva perspectiva sobre quién realmente somos. El proceso no es lineal y cada persona enfrenta desafíos únicos en su camino. Sin embargo, es importante recordar que el autoconocimiento no es un destino, sino una práctica continua. Cada descubrimiento, cada pequeño avance en el entendimiento de uno mismo, es un paso hacia una vida más plena y alineada con tu propósito. ¿Cómo me sentiría si los papeles estuvieran invertidos? Esta es una de las preguntas más reveladoras que puedes hacerte cuando buscas comprenderte a ti mismo. Es como si te estuvieras cuestionando de la misma manera en que lo harías al analizar a otra persona. Carl Jung enfatizaba que conocer tu sombra no significa identificarte con ella. No necesitas definirte por las características que normalmente ocultas. Por ejemplo, si tu sombra alberga sentimientos de ira, eso no significa que debas verte como una persona iracunda. En lugar de eso, es necesario reconocer y aceptar la existencia de estos rasgos, entendiendo que forman parte de ti, pero no te definen por completo. A menudo, las características ocultas de tu sombra se manifiestan de forma sutil, como en los juicios que hacemos sobre los demás. Lo que más despreciamos o criticamos en el comportamiento ajeno puede ser un reflejo de lo que tememos en nosotros mismos. Este fenómeno se llama proyección. Por eso, siempre que algo en el comportamiento de otra persona despierte irritación o ira en ti, vale la pena hacer una pausa y preguntarte, ¿ya he mostrado esta tendencia antes? Si no, ¿por qué? ¿Será que este rasgo forma parte de mi propia sombra? Según Jung, quien juzga severamente el egoísmo en los demás, a menudo reprime sus propios pensamientos egoístas. De la misma manera, quien muestra intolerancia hacia la impaciencia de alguien puede estar luchando contra su propia tendencia a la impaciencia. Estos juicios no son solo un espejo de lo que negamos en nosotros mismos, sino también una invitación a explorar más profundamente los aspectos ocultos de nuestra personalidad. Reservar un tiempo diario para reflexionar sobre tus actitudes, ya sea escribiendo en un diario, meditando o simplemente cuestionando tus sentimientos y reacciones, es el primer paso para traer lo inconsciente a la conciencia. Esta práctica es esencial para comenzar a conocerte de manera real y profunda. Crear el hábito de explorar tu sombra no solo amplía tu autoconocimiento, sino que también te acerca a una vida más auténtica y significativa. Como decía Jung, no aspiro a ser un hombre bueno, aspiro a ser un hombre completo. Este deseo de totalidad nos recuerda que, al aceptar tanto los aspectos claros como los oscuros de nuestra personalidad, ganamos una comprensión más verdadera de quiénes realmente somos. Después de esta inmersión en el inconsciente, es natural que te preguntes, ¿cómo esto puede ayudarme a mejorar mi vida? En realidad, el autoconocimiento profundo puede, inicialmente, traer incomodidad. Cuando descubres partes de ti que preferirías ignorar, puedes sentirte abrumado o incluso desanimado. Sin embargo, es importante recordar que esta conciencia es el inicio de una transformación poderosa. Aceptar tus fallas y vulnerabilidades es un acto de valentía,
porque te permite trabajar en ellas con más intención. Es en este proceso donde reside el verdadero cambio. Con el tiempo, notarás que integrar tu sombra no solo fortalece tu autoestima, sino que también mejora tus relaciones y tu capacidad para vivir de manera más genuina. Al final, al dejar de negar quién realmente eres, también te vuelves más abierto y comprensivo con los demás. El viaje para convertirse en completo, como lo describe Jung, no se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de aceptar la complejidad y la profundidad de nuestra humanidad. Es esta aceptación la que abre las puertas a una vida más alineada con tu propósito y con quién realmente eres. Carl Jung reconocía que descubrir quién eres realmente puede ser un proceso extremadamente doloroso y aterrador. Después de todo, enfrentar nuestras sombras, esas partes de nosotros que preferimos ignorar o reprimir, requiere valentía para mirar más allá de la superficie y aceptar aspectos que a menudo nos incomodan. Muchos creen que reprimir sus características negativas, ocultándolas o fingiendo que no existen, es una manera eficaz de librarse de ellas completamente. Pero ¿realmente funciona esto? Por ejemplo, ¿aquellos que logran contener su ira no son las personas más bondadosas? ¿Y aquellos que superan su pereza no se convierten en los más productivos? Bueno, sí y no. Aunque es loable querer mejorar, ignorar o reprimir los rasgos indeseables no los hace desaparecer. Por el contrario, la mayoría de las veces, esto les da aún más poder. Los rasgos reprimidos se vuelven latentes dentro de ti, esperando el momento de salir a la luz, y inevitablemente emergen cuando estás cansado, estresado o bajo presión. Las personas que no reconocen su propia ira, por ejemplo, son justamente aquellas que de vez en cuando tienen explosiones aterradoras de furia. De la misma manera, aquellos que ignoran su pereza con frecuencia terminan agotados, ya que han negado el descanso necesario. Reprimir algo no hace que desaparezca. Por el contrario, solo intensifica su influencia. Sin embargo, cuando reconoces tu sombra y aceptas lo que encuentras en ella, finalmente puedes hacer algo al respecto. La clave está en integrar estos aspectos en tu personalidad, en lugar de ignorarlos o luchar contra ellos ciegamente. Por ejemplo, la ira no es intrínsecamente mala. Puede ser perjudicial cuando es excesiva o desproporcionada, pero en ciertas situaciones puede ayudarte a defenderte o a establecer límites. El punto es aprender a hacer las preguntas correctas. ¿Cuándo es apropiado actuar en base a una emoción? ¿Cuándo es mejor no actuar? ¿Cuándo debo recurrir a mi persona, la máscara que uso para lidiar con el mundo? ¿Y cuándo puedo dejarla de lado? Al reflexionar profundamente sobre tus emociones y evitar clasificarlas simplemente como buenas o malas, mejorarás significativamente tu calidad de vida y bienestar. La envidia, por ejemplo, puede ser un motivador poderoso cuando se canaliza de la manera correcta. La pereza puede ser una señal de que necesitas descansar y recargar energías. Incluso la impaciencia, en ciertas circunstancias, puede llevarte a actuar de manera más asertiva. Por lo tanto, integrar tu sombra significa encontrar formas de transformar esos rasgos ocultos en fuerzas. En lugar de luchar contra ellos, aprendes a usarlos a tu favor, convirtiéndote en una persona más completa y equilibrada. Este proceso de integración es lo que convierte a la sombra de un enemigo en un aliado. Reconocer tus aspectos oscuros no significa justificar comportamientos dañinos o aceptar que ciertos rasgos negativos dominen tu vida. Se trata de usarlos con conciencia, como herramientas que pueden ser útiles en momentos específicos. El viaje de integración también te permite liberarte de la culpa y del juicio excesivo sobre ti mismo. Cuando entiendes que cada emoción o rasgo tiene un propósito, incluso aquellos que considerabas negativos, comienzas a aceptar tu humanidad de una manera más compasiva. Esta aceptación no solo mejora la relación contigo mismo, sino también con los demás. Al reconocer y trabajar con tu sombra, empiezas a tener más empatía por los fallos y las complejidades de los demás. Al final, esa es la verdadera esencia del autoconocimiento, no la búsqueda de la perfección, sino de la totalidad, el equilibrio entre luz y sombra,
y la alineación con tu esencia más auténtica. Tu sombra no está aquí para castigarte, sino para enseñarte. Los rasgos reprimidos que habitan en tu sombra no surgen para destruir quién eres, sino para ayudarte a comprender tu verdadera esencia. Solo cuando aceptas y acoges estas cualidades ocultas, puedes realmente mejorar. El autoconocimiento y la capacidad de utilizar todos los lados de ti mismo, tanto los claros como los oscuros, son fundamentales para descubrir el propósito de tu vida. Cuando tu sombra está integrada, te conviertes en más tú mismo, ya no más dividido o en conflicto interno, sino equilibrado, armonioso y auténtico. Saber usar tu sombra es un paso esencial para descubrir quién realmente eres. Y al encontrar esta autenticidad, será mucho más fácil comprender lo que realmente quieres y necesitas en la vida. El viaje de integración y crecimiento personal nunca tiene fin. Siempre habrá algo que mejorar, siempre habrá un nuevo desafío que enfrentar, pero es en este proceso continuo donde reside el significado de la vida. Según Jung, eres lo que haces, no lo que dices que harás. Esto significa que la realización personal no es solo una cuestión de reflexión, sino de práctica. Descubrir quién eres y cómo lidiar con tus rasgos oscuros es solo el comienzo. El siguiente paso es expresar eso en el mundo, mostrando, a través de tus acciones, en qué crees y quién deseas llegar a ser. El propósito de la vida no se encuentra solo en los pensamientos, sino en las elecciones y actitudes diarias. A menudo vivimos de manera reactiva, respondiendo solo a las circunstancias en lugar de crearlas. Es más común de lo que pensamos esperar que las cosas simplemente sucedan, esperar que las personas se acerquen a nosotros, esperar que surja una promoción en el trabajo o que nuestra vida de alguna manera adquiera el significado que deseamos. Pero Jung creía que la verdadera realización proviene de una vida activa, donde tomas las riendas de tu camino. Por eso, en lugar de esperar, ve tras ello. En lugar de esperar a que surjan amistades, toma la iniciativa de conectar con los demás. En lugar de esperar oportunidades, créalas. Y en lugar de esperar a que tu vida adquiera significado, hazla significativa con tus acciones. En el mundo acelerado de hoy, es fácil caer en el piloto automático, dejando que las circunstancias externas dicten quién somos y qué hacemos. Sin embargo, es esencial recordar que tu sombra, y por extensión tu totalidad como ser humano, solo puede integrarse verdaderamente cuando asumes la responsabilidad de tu vida. Esto no significa que debas cargar el peso del mundo sobre tus hombros, sino que debes actuar de manera consciente. Cada pequeña elección que haces, desde cómo reaccionas a un desafío hasta cómo decides invertir tu tiempo, es una oportunidad de mostrarle al mundo y a ti mismo quién realmente eres. La integración de la sombra no se trata de perfección, no se trata de erradicar tus fallas, sino de reconocerlas, aprender de ellas y transformarlas en herramientas de crecimiento. Eso es lo que hace que tu viaje sea único y significativo. Cuando adoptas esta postura activa, te das cuenta de que la vida no es solo un conjunto de sucesos, sino una historia que estás escribiendo cada día, con cada elección, cada acción y cada paso hacia tu propósito. Trabajar en ti mismo es un gran primer paso, sin duda, pero no es suficiente para empezar a actuar de manera significativa en otras áreas de tu vida. De hecho, después de enfrentarte al proceso de autoconocimiento y hacer las paces con tu sombra, puede ser tentador pensar que el trabajo está terminado y que ahora puedes relajarte. Pero la verdad es que quedarte parado en la vida es exactamente lo que mantiene el vacío y la falta de sentido. La vida gana significado cuando te mueves, cuando decides actuar activamente y enfrentar desafíos. ¿Y cómo hacer esto? El primer paso es simple, pero poderoso. Desafíate. Después de comenzar a explorar tu sombra y mejorar en base a los descubrimientos que has hecho, es esencial seguir avanzando con pasos adicionales. Pregúntate con frecuencia, ¿qué creo? ¿Cuáles son mis valores morales o espirituales? ¿Qué defiendo y cómo se refleja esto en mi día a día? ¿Qué quiero lograr este año? Y en los próximos 5 años, ¿qué impacto quiero dejar en el mundo?
¿Cómo espero que las personas me vean o se conecten conmigo? Estas preguntas son como faros que iluminan el camino hacia las acciones que debes tomar. Por ejemplo, si deseas ser autor de un libro publicado, eso es maravilloso, pero desear no es suficiente. Muchas personas comparten ese sueño, pero pocas toman medidas concretas para alcanzarlo. Esperan por inspiración o por el momento ideal, creyendo que, de alguna manera, el libro se escribirá solo. Esta es una mentalidad reactiva, donde solo respondes a las circunstancias externas en lugar de crear las oportunidades. Quien realmente quiere ser escritor actúa de manera diferente. Un aspirante a escritor comprometido establece horarios regulares para escribir sin importar si está inspirado o no. Entiende que el progreso proviene de la práctica constante, no de momentos esporádicos de motivación. La misma lógica se aplica a cualquier otro objetivo en la vida, ya sea abrir un negocio, aprender una nueva habilidad o mejorar una relación. Es la acción continua la que crea el significado y el impacto. La vida activa requiere que enfrentes incomodidades, errores e incluso rechazos, pero es precisamente ahí donde reside el crecimiento. Al desafiarte regularmente, no solo creas un sentido de propósito, sino que también comienzas a darte cuenta de que el significado de la vida está en los detalles, en los pequeños pasos diarios, en superar cada obstáculo y en construir algo más grande con el tiempo. Por lo tanto, en lugar de esperar el momento adecuado, comienza ahora. Establece metas, planifica tus acciones y, lo más importante, comprométete a actuar incluso cuando el camino parezca difícil. Es en la suma de estas elecciones conscientes y valientes que encontrarás la verdadera esencia de vivir activamente y de crear una vida llena de significado. A menudo, cuando estamos frente a grandes objetivos, nos encontramos con un bloqueo que parece imposible de superar. Es como si algo dentro de nosotros nos paralizara, convirtiendo cada paso hacia adelante en un esfuerzo monumental. En esos momentos es común sentir miedo o duda, pero el secreto para avanzar está en la capacidad de buscar orientación, herramientas y, sobre todo, acción. Quien realmente busca realizar sus sueños, como escribir un libro, por ejemplo, no depende solo de inspiración o motivación. Se dedica por disciplina. Aunque el texto no parezca perfecto, lo termina. Y más que eso, se compromete a ir más allá. Revisa, perfecciona y se conecta con personas de la industria literaria, como agentes y editores, para transformar el sueño en realidad. Pero para muchos, los objetivos de vida no están necesariamente ligados a la carrera. Tal vez sientas que tu propósito es más abstracto, como dejar un impacto positivo para las futuras generaciones. Esto se puede hacer de muchas maneras: ser padre o madre, educador, crear una ONG para jóvenes o incluso actuar como consejero, político o mentor. Lo más importante es entender que, cualquiera sea tu propósito, este requiere acción. Preguntarte constantemente sobre tus valores, creencias e ideales es solo el comienzo. El verdadero desafío está en transformar esas reflexiones en actitudes concretas. Después de todo, vivir de manera reactiva, solo respondiendo a lo que sucede a tu alrededor, puede garantizar la supervivencia, pero nunca traerá un verdadero significado. Carl Jung afirmó: «Donde está tu miedo, allí está tu tarea». Esta frase resume una de las razones principales por las que muchos de nosotros evitamos actuar: el miedo. No se trata solo de pereza o falta de motivación. La mayoría de las veces es el miedo el que nos mantiene estancados. Actuar significa exponerse al riesgo. Escribir un libro, por ejemplo, implica enfrentar la posibilidad de decepcionarse con las propias palabras. Publicarlo requiere coraje para lidiar con los rechazos. Cada paso activo que das puede traer algo negativo: críticas, fracasos, reveses. Sin embargo, es precisamente en esa exposición al riesgo donde reside el crecimiento. El coraje no significa la ausencia de miedo, sino la disposición para enfrentarlo. Ignorar el miedo no lo hará desaparecer. Al contrario, se esconderá en tu sombra y ganará aún más poder sobre tus acciones o sobre la falta de ellas. Por eso,
Cuando te enfrentes a algo que debe hacerse pero que parece aterrador, detente y reflexiona. ¿Qué realmente puede salir mal? Y si algo sale mal, ¿cómo puedo manejarlo? Este tipo de cuestionamiento no elimina el miedo, pero lo pone en perspectiva. Enfrentar el miedo, integrarlo en tu camino y usar sus lecciones como combustible es la clave para vivir una vida activa y significativa. Jung nos recuerda que el camino del autoconocimiento y del propósito no es fácil, pero es profundamente transformador. A cada paso que das, no solo descubres más sobre quién eres, sino que también creas una vida que refleja tus valores más profundos. Después de todo, el significado de la vida no está en lo que piensas, sino en lo que haces. El miedo es una de las fuerzas más poderosas que enfrentamos y puede paralizar incluso las mentes más creativas y decididas. Pero como muchas emociones humanas, el miedo no tiene por qué ser un obstáculo insuperable. Puede ser controlado, no mediante la negación o el exceso de confianza, sino mediante una preparación cuidadosa. Aquí vale la pena un importante aviso. No confundas preparación con rumia o ansiedad. La preparación es objetiva, mientras que la rumia es interminable e improductiva. Para cada desafío que enfrentes, concéntrate en los escenarios probables y no en las posibilidades milagrosas o catastróficas. Si deseas publicar un libro, por ejemplo, prepárate para ser rechazado por varios agentes literarios, o incluso para no encontrar a nadie dispuesto a representarlo. Esa es una posibilidad real y parte del camino. Por otro lado, también estate listo para alternativas positivas. Puedes encontrar un agente que crea en tu visión o incluso optar por la autopublicación. Lo que no debe ocupar tu mente son escenarios improbables, como la idea de ser ridiculizado públicamente, que te roben la idea o enfrentar rechazos interminables. Esos pensamientos no solo alimentan la ansiedad, sino que tampoco tienen utilidad práctica. Cuando analizas tus miedos y los enfrentas con una buena preparación, te das cuenta de que ya has superado una gran parte de ellos. Es cierto que el miedo puede no desaparecer completamente, pero al hacer todo lo que esté a tu alcance para minimizarlo, solo queda una cosa por hacer: lanzarte de cabeza. El verdadero coraje no significa ausencia de miedo, sino enfrentarlo directamente, en lugar de intentar eliminarlo. Después de todo, nadie que haya logrado algo significativo en la vida lo hizo evitando lo que le causaba temor. Como Jung sabiamente observó, donde está tu miedo, ahí está tu próxima tarea. Cuando identificamos lo que tememos, a menudo descubrimos lo que más puede darle sentido a nuestra existencia. Es como si el miedo señalara el camino, no para evitarlo, sino para atravesarlo. Y es en la superación de estos desafíos donde reside el verdadero crecimiento. Jung también nos recuerda que la vida nunca será solo de momentos felices. Incluso una vida plena y realizada debe contener una dosis de oscuridad. Él dice: hasta una vida feliz no puede estar sin una medida de oscuridad, y la palabra felicidad perdería su significado si no estuviera equilibrada por la tristeza. Piensa en esto. Te conoces a ti mismo, siempre estás buscando mejorar, actúas con coraje y enfrentas riesgos. ¿Eso es suficiente para una vida perfecta? No. Nadie tiene una vida perfecta. Incluso las personas más influyentes y realizadas del mundo enfrentaron enormes dificultades, y es justamente por eso que se convirtieron en lo que son. Tomaron riesgos, aceptaron los reveses y continuaron luchando. Aceptar los momentos difíciles y las decepciones es esencial para encontrar propósito y significado. Una vida hecha solo de triunfos y alegrías pierde su profundidad, porque la alegría solo es verdaderamente impactante cuando también conoces la tristeza. No es posible apreciar la victoria sin reconocer la posibilidad de la derrota. Esto nos lleva a una reflexión importante. Las adversidades que enfrentamos pueden ser recontextualizadas. Cada error, cada golpe de mala suerte, es una oportunidad para crecer y aprender. Siempre que algo malo sucede, puedes decidir no desesperarte, sino considerar que los momentos buenos que vendrán serán aún más valiosos. Después de todo, la luz solo es posible porque existe la oscuridad,
Esta perspectiva no solo ayuda a enfrentar dificultades, sino que también transforma la manera en que vives. Al aceptar y aprender de los momentos desafiantes, das un paso importante hacia una vida llena de significado, una vida donde cada sombra tiene el potencial de iluminar un camino. La forma en que reaccionas ante todo lo que sucede en tu vida es una lección constante sobre quién eres realmente. Especialmente, los momentos difíciles que a menudo nos hacen cuestionar nuestro valor son fundamentales para el autoconocimiento. Es en los fracasos donde aprendemos lecciones cruciales. Nadie descubre que necesita ser más pragmático sin antes sufrir las consecuencias de no haberlo sido. Del mismo modo, la resiliencia y la fuerza interior solo se revelan cuando enfrentamos desafíos que requieren estas cualidades de nosotros. Piensa, por ejemplo, en un proyecto por el cual estás profundamente apasionado, como escribir una novela. Supón que, después de meses de dedicación, todas las editoriales rechacen tu obra. O imagina que dejas un empleo estable para volver a estudiar, pero terminas fracasando en tu nueva empresa. Ante estas situaciones, es natural sentirse desanimado, pero al mismo tiempo, ofrecen una oportunidad valiosa de aprendizaje. Ahora tienes un contexto más amplio para valorar las cosas buenas que vendrán y una perspectiva más clara sobre ti mismo. Pero, ¿será que solo aprender de las dificultades es suficiente para dar significado a tu vida? Según Jung, el verdadero significado de la vida no está en alcanzar metas predefinidas, sino en el camino recorrido, en las acciones que realizas y en lo que descubres sobre ti mismo a lo largo de la jornada. Esto significa que tu vida no se vuelve significativa solo porque te hayas convertido en un autor publicado o hayas alcanzado el éxito en una carrera política. Adquiere significado en el esfuerzo que hiciste, en las decisiones que tomaste y en la manera en que continuaste actuando, incluso cuando los resultados no fueron los esperados. Lo que realmente importa es que al actuar te demuestras a ti mismo quién eres, alguien único, innegablemente auténtico. Dar sentido a tu vida es un proceso continuo. No es algo que logras y terminas, sino una jornada que requiere constante autodescubrimiento y acción. Siempre habrá nuevos desafíos y, con ellos, nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento. La combinación única de alegrías y decepciones que experimentas, las acciones que tomas, los riesgos que eliges correr, todo esto hace que tu vida sea algo extraordinario y exclusivamente tuyo. Por eso, es esencial valorar tus intentos independientemente del resultado. El acto de intentar ya es, en sí mismo, una señal de coraje y propósito. Como Jung creía, la búsqueda de la realización no se trata de dónde llegas, sino de lo que aprendes y en lo que te transformas durante el camino. Además, nunca subestimes el valor de las pequeñas conquistas. Cada victoria, por pequeña que sea, es un reflejo de tu esfuerzo y determinación. Sé agradecido por todo lo que salió bien y aun cuando algo no salga como planeaste, recuerda que la experiencia acumulada es un regalo que moldea quién eres. El propósito de tu vida no está en alcanzar la perfección, sino en ser la mejor versión de ti mismo. Es en la autenticidad, el esfuerzo y la gratitud donde encuentras el verdadero significado. Después de todo, vivir plenamente es honrar quién eres y todo lo que eres capaz de llegar a ser. Gracias por ver.